Juan Esteban Mujica, por varios casos, por siempre estamos en contacto por alguna información. También tenemos amigos por allí en común con Juan Mujica de Catriló, y justamente esta localidad ha sido noticia en los últimos días, lamentablemente, ¿no?, por el tema del coronavirus. Juan, bienvenido a Radio del Norte, también 105.5 aquí de Rancul. Hola Eduardo, gracias por la invitación, un saludo grande para toda la gente de ahí, de esa hermosa localidad de la provincia de La Pampa. Bueno, Catriló, decíamos en las últimas horas, noticia en toda la provincia y también en el país por esto que ocurrió. Vamos a contarle a la gente cómo arranca todo. Recordemos que primero fueron 2 los casos, después hubo un montón de gente que muchos de ellos dieron positivo. Comentanos desde el comienzo, Juan, cómo arranca todo esto, y también se hablaba de alguna relación con la provincia de Buenos Aires, que está cerquita de allí, como el caso de Pellegrini. Contanos desde el comienzo toda esta historia. Bueno, la historia en nuestra localidad comienza el día miércoles, cuando se hicieron los hisopados de las primeras 2 personas. Eran 2 personas que fueron derivadas por un médico privado, que posteriormente termina dando positivo también él de coronavirus. Estos jóvenes se acercaron al hospital porque, bueno, ya venían presentando síntomas y, como te decía, fueron derivados por el médico. Le hicieron los hisopados, los resultados estuvieron el día jueves. Es el momento en el que epidemiología de la ciudad de Santa Rosa desembarca en nuestra localidad y ya se instala de manera concreta. Y a partir de ahí, bueno, comienzan los primeros seguimientos de aquellos contactos más cercanos, y en un primer momento se aísla de manera preventiva entre 17 y 20 personas aquí en nuestra localidad, y se hisopa a 10 personas, las cuales directamente, porque en su gran mayoría todas tenían algún tipo de síntomas similar a los del coronavirus, se transportan directamente a Santa Rosa. Al viernes a la mañana los resultados de esas primeras 10 personas dieron positivo. Se comenzó a trabajar con esas 17, 20 personas que habían quedado acá. Algunas se descartaron, otras fueron dando positivo, y a partir de ahí se comenzó a hacer un rastrillaje de las cercanías, los contactos cercanos, los contactos un poquito más lejanos, y bueno, y comenzaron a dar la cantidad de casos que al día de ayer a la hora 20 eran 35. Seguramente dentro de algunos minutos la APN de la provincia de La Pampa estará dando algún tipo de comunicado oficial en donde se van a estar sabiendo los hisopados de la tarde de ayer, y sobre la tarde del día de hoy se sabrán los de la noche. Bueno, Juan, realmente entonces es increíble, ¿no?, cómo se ha contagiado toda esta gente, inclusive también policías habrían contagiados. ¿Cómo llegan a contagiarse los policías? ¿Tienen que ver con esta gente? Contanos un poquito lo que ustedes manejan de información allí en el pueblo. Inclusive otro dato que estás dando aquí es que los chicos van a ver a un médico por lo que sentían como síntomas, y también el médico es contagiado. Exactamente, el médico pertenece, o sea, si bien es privado, tiene su consultorio privado, es parte de la medicina de la empresa Lartirogen y compañía. Es desde ahí que se desprende el contacto con este médico. Se desconoce si el contagio del médico fue por estos chicos o fue por algún otro paciente. Bueno, él en un escrito que puso en su red social habla de un contagio interfamiliar. Su mujer también está enferma, o sea, está contagiada con coronavirus. Su mujer, hablamos de Carolina Yussi, es funcionaria del municipio de Catriló y es una de las 3 personas que dieron positivo en el municipio. La relación fue cambiando. Primero eran contactos de cercanía, pero luego esa condición fue cambiando, y ya la cercanía con estos primeros casos se fue alejando, y están los contagios que son fruto de aquellos primeros contagios, o sea, son contagios del contagio del contagio. De ahí es la maraña, de esta telaraña de COVID,
que se desató en nuestra localidad y que, bueno, provincia está de sobremanera intentando encapsular en nuestra localidad para que no enferme a otras localidades de la provincia. Y bueno, y aquí estamos con una esperanza, porque lo mejor en salud y en seguridad de la provincia de La Pampa está acá en Catriló. Todo lo que nos puede brindar nuestra provincia en materia de seguridad y salud está trabajando desde el día miércoles sin horarios, o sea, realmente están trabajando con un arrojo que es, realmente un honor, ¿no?, que estén trabajando de esta manera. Bueno, y hay esperanzas de que estos errores cometidos por habitantes de nuestra localidad no perjudiquen al resto de la provincia. Eso sería terrible. Juan, con respecto a estos dos primeros casos, ¿qué podés decirnos? ¿Es una pareja? Habría una versión que hablaba de que podrían haber estado en Pellegrini, provincia de Buenos Aires. También se hablaba de la empresa Larterigoyen. ¿Qué nos podés aclarar en estos puntos? Bueno, yo imagino que nunca se va a saber cómo fue la cadena de contagios, porque bueno, la cadena de contagios sí o sí tiene que ver con alguna trampa para evitar el control o evitar el protocolo o las limitaciones impuestas por provincia. O salió alguien de nuestra localidad a Pellegrini con algún permiso laboral o algún permiso de cuidado de personas y no se protegió o no fue ni a trabajar ni a cuidar personas y fue a hacer otra actividad, o a la inversa, alguien ingresó a nuestra provincia sin los permisos adecuados o con los permisos que fueron utilizados para otra cuestión, o sea, nos engañaron, ¿no? O no se cuidaron en el momento de trabajar. En esto hay que ser claro, nadie que cumple con los protocolos impuestos de distanciamiento, de uso de barbijo, de no utilizar utensilios y mate del otro, no saludarse de la manera tradicional, se enferma. El ejemplo o el resultado del cuidado está en el caso de la verdulería de Santa Rosa, en donde hubo alrededor de 500 personas que estaban siendo sospechosas y no hubo ningún contagio. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que fueron a esa verdulería estuvieron bien protegidas y el personal de la verdulería trabajó de manera correcta protegiéndose, por eso no hubo contagios en Santa Rosa. Bueno, este no es el caso de Catriló, en donde, insisto, hicimos mal las cosas, ¿no? Hicimos mal las cosas, porque bueno, también hay que hacerse cargo como localidad, ¿no?, de lo que está sucediendo. Acá no es ni el primero ni el segundo el caso el culpable, la justicia dirá quién será el responsable de toda esta situación. Nosotros no somos quien para señalar a nadie, entonces nos tenemos que hacer cargo como comunidad. Nosotros como comunidad fallamos, nosotros como comunidad estuvimos 4 meses capacitándonos, 4 meses poniendo un bloqueo sanitario, haciendo trabajar a personal del municipio, a personal contratado por el municipio, a personal del puesto caminero, que pasaron muchas horas de mal clima, de frío, y muchas horas, y bueno, alguien que hizo mal las cosas ingresó el virus a nuestra localidad, y a partir de ahí todos fuimos responsables porque de alguna u otra manera todos incumplimos los protocolos, y bueno, así estamos. Juan, con respecto a los dos primeros casos, digamos, ¿esto tienen que ver, habrían ido a Pellegrini? Digo, ¿qué información se puede dar? Más allá que coincido con vos, va a ser difícil saber lo que pasó, pero digo, estos chicos también tienen que ver con la empresa Larterigoyen. ¿Cómo se asocia también Larterigoyen a toda esta cuestión? Sí, al menos uno, desconozco la chica si trabaja en Larterigoyen, pero sí, el chico trabaja en Larterigoyen, trabaja en la parte de oficina, está en el área de combustible de Larterigoyen, por lo tanto no tiene contacto con el exterior. Él está en la parte de oficinas, no, y tampoco recibe a nadie en la oficina que pueda llegar a venir de Pellegrini. Por lo tanto, o es alguna persona que estuvo con él
que ingresó de Pellegrini a Catriló o él fue de Catriló a Pellegrini. Claro, este punto, a ver, Juan, esto es muy bueno aclararlo, digo, porque por allí cuando uno dice la Arterigoyen, una empresa que está en el tema de la hacienda, alguien pensaba podría ser un camionero, pero este dato me parece que es muy importante y pocas veces se ha dicho, por lo menos, que este muchacho estaba en una oficina, digo, con más razón, alguien, como bien decís vos, hizo trampa, o vino hacia su oficina o salieron de allí a Pellegrini, porque muchos pensaban, digo, si esta persona es un camionero que viajaba por todo el país, bueno, se puede entender que se había contagiado en el viaje, pero esto no es así, por eso me parece es importante el dato que estás dando. No, si los primeros casos son los primeros chicos que se hisoparon, nada tiene que ver con un transportista. Claro. Nada tiene que ver con un transportista. Es más, el transportista, que en realidad es un bagallero que vende productos para reciclar, silo bolsa, cobre, bronce, alguna cuestión más que tiene que ver con esos artículos de descarte que se usan para reciclado, que es el caso cero de Pellegrini. A Catriló esa persona no hubiera entrado nunca, porque el bloqueo del puesto caminero de Catriló y el bloqueo sanitario de Catriló era muy fuerte, era muy recto a la hora de pedirte los permisos, y por eso la transacción que él hace por última vez en nuestra localidad la hace en el Meridiano Quinto, porque no ingresa en el caminero porque no le daban los papeles para ingresar. En ese sentido, la localidad está segura, y esa es la prueba fundamental de que el bloqueo del puesto caminero y de Catriló sirvieron, porque tal vez el virus hubiera llegado mucho antes. Este joven, si es que es el primero o el segundo de los casos, trabaja en una empresa de la Arterigoyen, dentro de la casa central, es el área de combustible, no tiene contacto con nadie más que sus compañeros y lógicamente la gente del pueblo. Por lo tanto, o él fue contagiado por alguien de Pellegrini o él tuvo contacto con alguien de Pellegrini. Ahora la justicia tendrá que ver si el contacto fue por algo laboral o por algo extralaboral. Si en cualquiera de las dos cuestiones, si utilizaron los permisos necesarios, tanto para haber llegado de Pellegrini acá o haber salido de acá a Pellegrini, pero lo que sí está probado es que no utilizaron las medidas de protección que viene publicitando y republicitando el gobierno de la provincia de La Pampa. Entonces, en esa situación no hay dudas. Todos los contagiados en algún momento no le dieron bola a los protocolos y estamos como estamos. Juan, también para quedar más claro, este primer caso ahí en Catriló, el chico y una chica, ¿es así? ¿Hay una relación entre ellos? Digo, o son de la misma empresa o algo de eso. Yo desconozco si la chica trabaja en la Arterigoyen, sí son pareja. Ah, son pareja, ok. Pero bueno, la particularidad que hay es que todos señalan a él como el primer caso, pero por información que yo tengo, el primer caso de fiebre reportado es el día 14 de este mes y es reportado por la joven, no por el joven, es por la chica. La chica tiene un pico de fiebre el 14 y el chico el 16. Claro, entonces sería la chica sería entonces. ¿Quién contagió a quién, no? ¿Quién contagió a quién? O a lo mejor hizo el primer síntoma lo hizo la chica y él ya estaba contagiado de antes. Por eso digo, va a ser muy difícil buscar el origen en nuestra localidad. Sabemos que el punto fundamental está en Pellegrini porque ninguno de los que se han hisopado hasta ahora, que ha dado negativo o positivo, han tenido contacto, por ejemplo, con el conurbano bonaerense. O sea que es un contagio zonal, Pellegrini, porque no había otro punto con contagios en la zona. Ahora, todo el resto, bueno, será materia de investigación por parte de la justicia, porque se habla también de una menor que estaba 15 días en Pellegrini y 15 días en nuestra localidad. El padre de esa chica, de esa menor de edad, y la menor de edad están internados con coronavirus. Gran parte de la familia del joven, que es el papá de esta nenita de 3 años aproximadamente, está también contagiada.
tiene el nexo entre el padre de la nenita y el primer caso, que es el trabajador del Artirigoyen, tiene el nexo. Entonces es muy difícil, pero bueno, yo creo que nosotros como comunidad no tenemos que señalar a nadie, porque más allá de que tal vez no hicieron las cosas como corresponde, el uso del barbijo, el distanciamiento social y la no utilización de utensilios o compartir el mate, también nos tenemos que hacer cargo todos nosotros, porque de alguna u otra manera nosotros también incumplimos las reglas. Nosotros también fuimos a un taller y nos convidaron un mate y lo tomamos. En algún momento nos olvidamos del barbijo y nos fuimos igual. Salimos a caminar en horarios que no se permitían, o salimos a cenar en lugares horarios que no se permitían. Digo, todos de alguna manera incumplimos. Nos podía haber tocado a cualquiera. Bueno, fue en mala suerte de que les toque a estos jóvenes. Se tendrán que hacer responsables ante la justicia. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es cumplimentar lo que no hicimos en todo este tiempo de la mejor manera posible para no contagiar al resto de la provincia. Sería un dolor terrible que la provincia de La Pampa entre en fase 1 o esté en zona roja o se contagie en todo su territorio por cosas que hicimos mal en la localidad de Catriló. Nos tenemos que hacer cargo, es la que nos toca. Esto nos servirá para el día de mañana para mejorar como sociedad o no, porque hay lamentablemente bastante cabeza de termo en nuestra sociedad. Y bueno, es un dolor grande porque Catriló se preparó para esto, gastó recurso humano, monetario, tuvo capacitaciones, provincia nunca la dejó sola, el gobierno ha trabajado codo a codo con el intendente tiene un dolor terrible por lo que está pasando, pero bueno, estamos seguros que esta situación se inició no por los caminos tradicionales. O sea, si se hubiera respetado los protocolos impuestos por la localidad, si se hubieran respetado los controles que había en el puesto caminero y en el único ingreso a la localidad, si bien esto hubiera pasado, porque todos tenemos que esperar la llegada del virus, porque más tarde o más temprano nos va a tocar, pero no de esta manera salvaje, con tanto daño colateral. Claro, aparte de tus datos son muy precisos, Juan. Otro dato que dabas y habla también del gran trabajo del municipio y del gobierno provincial, que pararon en su momento a este chatarreiro, digamos, que compra en toda la zona, y bien decías vos, en su momento tuvo que hacer negocios, pero no en territorio de Catriló, sino en el meridiano, porque estaba no con todos los papeles. Este chatarrero es el primer caso, o el caso cero, llamarle así, de Pellegrini. Por eso habla un poco del buen trabajo que han estado haciendo. ¿Qué información tenés, aparte del chatarrero, que es el primer caso cero, de casos de Pellegrini? Hay muchos, este chatarrero también infectó a otros. ¿Qué nos podés decir en lo que ha ocurrido en Pellegrini? Sí, en Pellegrini hay alrededor de 14 contagios aproximadamente, hay variable entre 14 a 15 contagios. En este momento no tengo bien el dato preciso, pero Pellegrini ha dejado de hisopar. No se está movilizando como una provincia de La Pampa, o sea, para hisopar tenés que presentar 3 síntomas cuando en La Pampa es 1. Bueno, hay mucha preocupación en Pellegrini porque no se sabe si el virus sigue caminando o no por las calles. Pellegrini se ha relajado, lamentablemente también va a bajar porque los profesionales que están acá desde el día miércoles trabajando sin descanso nos dicen que bueno, luego de este periodo de miedo viene nuevamente un periodo de relajación cuando los casos comienzan a desaparecer, y ese es el peor error que puede llegar a cometer cualquier localidad, sea Catriló, Rancul o cualquiera. En cuanto al chatarrero, que en los diarios figura como transportista, no es un transportista, o sea, a ver, tiene su propio camión, pero es ¿cómo decirlo?, un monotributista que recoge elementos de descarte, chatarra, silo bolsa, bueno, antes lo hacía con bidones y demás, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como transportistas de hacienda, de cereales, de combustibles. O sea, es como un monotributista, como si hubiera sido en una camioneta. Bueno, ese chatarrero, o si le querés llamar transportista, llamale,
directamente ni amagó a entrar al puesto camionero, porque el puesto camionero de Catiló y el bloqueo de Catiló era realmente muy recto al momento de pedir los permisos, por lo tanto ni siquiera se animó a ingresar, nunca lo intentó porque sabía que iba a quedar y es más, podía ser penado por el 205 y tener el secuestro del vehículo. Bueno, tal vez si lo hubiera intentado todo esto no hubiera pasado, ¿no? Porque hubiera estado el camión secuestrado ahí. Bien, Juan, gracias por todo tu tiempo. No sé si coincidís con esto que contábamos hoy más temprano aquí en Radio del Norte, que también a nivel provincia de La Pampa, ¿no? A nivel territorio nuestro, un poco que nos ha asustado, por lo menos en mi caso, digo, cómo se ha propagado el virus entre tan poca gente, porque en realidad, a ver, Catiló es un pueblo importante, pero no tiene mucha gente. La Pampa, digo, es poca gente, somos un poco más de 300.000 habitantes. También creo que lo toma dimensión del virus y de lo contagioso que es a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque creo que nadie pensaba que podía haber tantos infectados, inclusive, bien decías vos, hasta un médico, que no sabemos si fueron estos jóvenes o alguien más que lo contagió, pero también habla de que hay que cuidar los protocolos al máximo y a veces los protocolos por allí ni siquiera alcanzan. Digo, hay que estar alerta y la mejor manera de cuidarse es estar en casa, ¿no? Y por allí, creo que a partir de lo que ha pasado en La Pampa, en mi caso por lo menos, hemos visto aún más contagioso al virus por lo que ha pasado aquí. No sé si coincidís con esto. Sí, por supuesto, coincido, pero si vos respetás los protocolos básicos de distanciamiento, el no tener contacto con un abrazo, con un beso con la otra persona, el no compartir el mate, el 90% de los contagios de Pellegrini fue por el mate. El uso del barbijo. El barbijo no es para protegerte vos, el barbijo que vos usás. El barbijo que vos usás es para proteger a un tercero. El tercero que usa el barbijo te protege a vos, pero vos, con el uso del barbijo, protegés al otro. Por lo tanto, aunque vos no creas en el coronavirus, lo que han llamado el gobierno anticuarentena, aunque vos no creas en el coronavirus, aunque vos creas que todo esto es una pavada, aunque vos te moleste el barbijo, no te guste o lo que fuere, lo tenés que usar porque tu derecho empieza donde empieza el del otro, y el otro, el derecho, está en que vos uses el barbijo para que tu saliva, tu estornudo, cuando vos hablás se reparten partículas de saliva, de fluidos, no contagie al otro. Es fundamental eso, o sea, el contagio a través de los ojos y la boca con el contacto de la saliva es automático. Entonces el uso del barbijo es fundamental, el distanciamiento es fundamental y el no compartir nada con el otro es fundamental. Mate, una cucharita, una botella, una lata, lo que fuere. En ese sentido, cumpliendo eso, no hay que preocuparse, ¿no? Y el resultado está, insisto, en el caso de la verdulería, y hubo más de 500 personas en Santa Rosa que fueron observadas y no hubo un solo contagio. ¿Por qué? Porque la verdulería utilizó los recaudos necesarios que marca el protocolo y la gente los respetó y usó sus propios reglamentos y protocolos, que es el cuidado de cada uno de nosotros. Totalmente, aparte la única manera de poder cuidarnos, pero digo, me parece que esto de Catiló también ayuda a extremar más aún todavía las medidas, no más allá que las cumplamos, pero digo, aquellos que no creen en el tema de la cuarentena, acá hay un caso puntual de que realmente es muy contagioso esta infección, esta enfermedad, y bueno, ojalá que nos sigamos cuidando, y que bien decías vos, ¿no? A no relajarnos, porque que no aparezcan casos, a veces no quiere decir que no estén dando vueltas, sino que en un lugar donde vos no haces hisopados, donde vos no vas a buscar al virus de alguna manera desde salud, como si está haciendo la provincia de La Pampa, digo, no van a aparecer los casos. Nos relajamos y después nos asombramos con récords de muertes en un día, ¿no? Sí, la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos los que tenemos acá, o sea, no presentan ningún tipo de síntoma, no te das cuenta que tenés el virus. La carga viral que ha ingresado a nuestra localidad no es alta, o sea, si bien están contagiados, están con un contagio que se podría llamar leve, lo cual no quiere decir que si tenés alguna enfermedad persistente, ese leve pase a algún rango superior. Pero bueno, si yo puedo desde acá
enviar un mensaje humildemente, que si ustedes como localidad no quieren estar de vuelta en fase 1, si ustedes como localidad no quieren dejar de disfrutar de los días soleados, como es el caso de hoy de Catriló, si bien hay un poquito de viento, es un día soleado hermoso como para poder ir a disfrutar del invierno al aire libre, dar una vuelta en bicicleta, disfrutar de la familia de algún espacio verde de esos lindos que tiene su localidad. No hay que incurrir en los mismos errores que incluimos nosotros, que fue no cumplir en absolutamente nada con los protocolos que provincia viene explicando y viene batallando desde el minuto 1. Eso es fundamental, es el compromiso de cada uno de nosotros, el no hacer trampa. En esto, cuando haces trampa, perdés. De la misma forma que cuando pasás el semáforo en amarillo y podés perder en la esquina porque atropellaste a uno, o te agarró una escaña y te partió al medio, bueno, de la misma forma perdés. Y perdés vos, y pierden todos, porque la particularidad del caso de Catriló es que los primeros casos pertenecen a un rango social de la localidad, son chicos todos trabajadores, son jóvenes, activos, o sea, andan de un lado a otro, es el primer grupo que se conoce entre sí, pero también por su particularidad de ser jóvenes, activos, son jóvenes y son lindos, son atractivos y andan por todos lados, tanto chicas como chicos, tienen muchos amigos, mucho contacto social, entonces tienen amigos en Trenquelauquen, en Saliqueló, en Pellegrini, tienen amigos en Hacha, tienen amigos en Rancul, tienen amigos en Ranicó, tienen amigos, entonces todo eso es un combo, porque estos chicos han utilizado los beneficios que le dio el gobierno de Silioto, de habilitar lugares para esparcimiento, habilitar, por ejemplo, el contacto familiar, el traslado de una localidad a otra, todos esos beneficios que logramos con muchísimo esfuerzo en 4 meses, con la trampa de haber incumplido con los protocolos de distanciamiento, el uso de barbijo, no compartir nada, y tal vez haber ido a Pellegrini o haber recibido a alguien de Pellegrini en Catriló. Es exactamente lo mismo, porque nosotros, los beneficios que el gobierno nos ha dado en el medio de esta pandemia, ¿no? Porque siempre hay que hablar de eso, que estamos con beneficios en el medio de esta pandemia, tenemos nuestra libertad acotada, ¿no?, con esta pandemia. Bueno, los beneficios eran para nosotros, los pampeanos, porque los ganamos nosotros, porque tuvimos un control y un gobierno presente. ¿Por qué le tenemos que dar ese beneficio a alguien que viene de una provincia que si vos venís del norte, del sur, del este o del oeste no hay ningún tipo de control? Le da lo mismo que venga de Trenquelauquen, de Pellegrini, de Saliqueló, de Treloma o del conurbano bonaerense. No hay control en la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros le regalamos la posibilidad del beneficio de ir a un pub de las 8 de la noche a las 12 de la noche a un habitante de otra provincia que viene haciendo las cosas como lo vienen haciendo ellos sabrán si mal o bien, pero que no tenían nuestros beneficios. Le regalamos los tesoros de la abuela, ¿viste?, a alguien que no conocíamos. Y bueno, y ahora nosotros como localidad la estamos pagando justo por pecadores, a pesar de que, si vos me preguntás a mí, yo también he fallado en el protocolo, tal vez no he salido a un asado clandestino, o no me he ido a ningún lado, pero he tomado un mate en un taller que me han convidado, con algún compañero de trabajo, he usado el barbijo, no he usado el barbijo en algunos momentos, eso también es fallar, y nos tenemos que hacer cargo. Bueno, hagámonos cargo, encapsulemos acá el problema, eliminemos en 14 días el virus, haciendo un aislamiento exhaustivo, para no contagiar el resto de nuestros comprovincianos, porque si no, sería realmente terrible para la economía de la provincia de La Pampa que errores de Catriló los pague el resto de la provincia. Así que en esa estamos, amigo Eduardo. Bien, Juan, gracias entonces por tu tiempo, excelente informe, con datos muy precisos, datos que no habíamos escuchado hasta ahora en ningún medio, y bueno, justamente estás allí en Catriló, en un trabajo desde hace años y muy intenso, y por allí tenés datos muy, pero muy precisos que nos has comentado y también nos has aclarado mucho el panorama. Te agradecemos por estar aquí en Radio del Norte 105.5, también vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales esta nota, porque me parece muy interesante que también la gente de La Pampa sepa por allí cada detalle, como has contado en esta mañana aquí en Radio del Norte 105.5, de cómo ocurrieron las cosas en Catriló, sobre todo para
tomar los recaudos, para que no nos vuelva a pasar a ningún pueblo de La Pampa, de los más de 80 que hay, lo que ocurrió en Catriló. Digo, no es que hicieron las cosas mal, ni mucho menos, pero han trabajado exhaustivamente, y uno de los ejemplos es este del chatarrero que alguna vez no pudo entrar. Esto habla de un buen trabajo por parte de las autoridades, pero por allí alguien o algo ocurrió para que estén viviendo realmente esta pesadilla, porque es realmente una pesadilla para aquella localidad, ¿no? Sí, totalmente, Eduardo, es así, es una situación que si bien la esperábamos, porque desde epidemiología lo primero que en las capacitaciones, en los cursos que hemos recibido nosotros como localidad, por cuestiones del propio intendente, siempre nos decían que el virus va a llegar, el virus hay que tomarlo como algo de precaución, no entrar en pánico, porque lo peor que podemos hacer es entrar en pánico, pero bueno, hay que esperarlo para que el golpe sea el más leve posible. Bueno, lamentablemente, si nos quieren usar de un ejemplo lo que una sociedad en su conjunto no tiene que hacer, utilicen sin ningún tipo de problema Catriló, porque de mayor o menor medida todos hemos incumplido con las reglas impuestas por el gobernador, que bueno, que tanto recurso económico y recurso humano ha utilizado en cada uno de los pueblos para que esta situación que estamos viviendo en Catriló no suceda. Bueno, hemos fallado y nos tenemos que hacer cargo. Para buscarle la solución, lo primero es tenernos que hacer cargo en cada uno de lo que hemos fallado, y a partir de ahí no repetirlo. Si no, saldremos de esta, pero a los 15, 20 días volveremos con otra, porque si esta gente o nosotros seguimos incumpliendo, va a ser más de lo mismo. Hasta que no haya una vacuna, es el cuidado que es mínimo, distanciamiento social de 1,5 metros a 2 metros, uso de barbijo en todo momento, no tomar mate, no compartir nada con el otro que tenga que ver con la saliva o el contacto con los ojos. Y después nada de abrazo, nada de eso. Con eso, plenamente con seguridad, no te vas a contagiar. Así que estar seguro, el que no tiene esos incumplimientos, que esté seguro porque no se va a contagiar. Un abrazo, Eduardo, un saludo grande para esa linda localidad. Protéjanse, cuídense, no vuelvan a fase 1, que es horrible estar preso en libertad. Así que disfruten de las posibilidades que tienen, aprovechenlas en estos tiempos de pandemia. Bueno, gracias entonces por esta comunicación, Juan, un abrazo muy grande. Así que, bueno, veremos entonces cómo ocurre o cómo continúa toda esta información de aquí a las próximas horas, porque podrían haber más contagiados, como bien decíamos en el comienzo de la nota, a partir de estudios que se están esperando. Te mando un abrazo grande, gracias por el informe, excelente informe realmente con todos los detalles, que tengas un buen día. Un abrazo para todos, acá estamos para lo que ustedes necesiten, lamentablemente ante esta situación, que bueno, hay que hacernos cargo de lo que estamos viviendo y lo que hemos provocado. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba entonces Juan Esteban Mujica de 105.5 Radio Fusión de Catriló, con todos los detalles de lo que ocurrió en este lugar. Bueno, detalles que por allí no conocíamos con tanta exactitud como lo contaba allí Juan, y sobre todo lo que él recomendaba, ¿no? A cuidarse, a respetar los protocolos,